Avísame. Y estamos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a las 22 personas que tenemos en nuestro primer directo en Soluble Online, esta nueva edición, versión cuarentena de Soluble Online. Estamos aquí con Jaime Novoa y su gorra. Y estoy Hola, ¿cómo con estáis? Máximo Hola, Jaime. ¿Es el primero que hacéis en directo? Esto sí, tío. Es el primero que Vale, vale. hacemos nosotros en directo. Sí, O sea, sí. que puede salir Como muy bien o sabéis, puede salir muy mal. Bueno, como salga ya irá bien. Como sabéis, tenemos la iniciativa Entrena tu marca, ¿vale? Donde estamos haciendo un montón de pequeñas acciones con el objetivo de que aprovechemos este tiempo para salir reforzados y que podamos competir con cierta ventaja cuando todo esto pase, porque va a pasar. Dentro de esta iniciativa tenemos esta versión del podcast donde hoy nos acompaña Jaime, se va atrevido. Bueno, de hecho, no sabía que era la primera vez que lo hacemos en directo No, antes Nos de hemos decir. engañado. no, la verdad es que no. Así que vamos allá. Bueno, Jaime, cuéntanos un poquito para la gente que no te tenga situado, que igual queda alguien por ahí, lo dudo, pero igual queda alguien. Cuéntanos un poquito en qué andas y cómo has llegado hasta donde estás ahora. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿me explayo o no me explayo? La versión Bueno, corta. empieza con La una versión idea y corta, luego vale. vamos hurgando. A ver, la versión corta. Yo estudié ADE un poco por inercia. No sabía a qué me quería dedicar, como mucha gente. Pero sí que parte de mi infancia, pues muchos veranos los pasé en Estados Unidos y una de las cosas, esto es entre los años después del 11S, era 2002, 2004 a 2011 más o menos. Y pasaba muchos veranos en Estados Unidos y casi todos los veranos me traía algo de tecnología. Yo no fui uno de esos niños que le gustaba, o sea, que le gustaba programar y ese tipo de cosas. Siempre me gustaron los videojuegos, pero nunca tuve ese interés de decir, oye, voy a probar cómo se hace un videojuego. Entonces, en todos esos veranos, pues me traía un aparato y recuerdo que uno de los años, pues me traje el iPod de segunda generación. Yo creo que es 2004, 2005. Y por aquel entonces, o un año más tarde o así, Apple lanza iTunes y dentro de iTunes una de las cosas que había era los podcasts que lo acababan de lanzar. Esto es hace bastante ya, hace más de 15 años. Y uno de los pocos podcasts que había por entonces, bueno, en español no había casi nada, me acuerdo que había los refritos de la SER, de la COPE y esas cosas, y en Estados Unidos había una red de podcast, perdón, que se llama todavía, que se llama This Week in Tech. Y entonces durante mucho tiempo estuve escuchando esos podcasts y al final esos podcasts yo creo que hicieron un poco clic en mi cabeza de juntar dos cosas. Uno, lo de la parte de tecnología, que ya me gustaba de antes, pero a nivel usuario. Y después en ese momento estaba en la carrera estudiando ADE en Santiago de Compostela y me fui interesando cada vez más y ahí fue cuando ya empecé a interrelacionar una cosa con la otra y yo al acabar la carrera tenía claro que me gustaría, o sea, que quería trabajar en tecnología. No sabía, era consciente de mis limitaciones y decía, oye, no soy ingeniero, no sé programar, no soy diseñador, no sé si puedo hacer ventas, no sé si puedo hacer finanzas. Sí, iba tachando y justo esto es año 2009-2010 y llega un punto que mi novia y yo nos vamos para Londres, un poco para aprender inglés, un poco más por su parte y vivir una experiencia nueva y allí yo, pues volviendo a lo que decía ahora, yo sabía que quería trabajar en algo relacionado con Internet y entonces un poquito pues buscando la forma mejor de llegar hasta ahí, pues acabé trabajando en una startup haciendo ventas y después eso duró poquito y después estuve mucho tiempo con una empresa de social media que por entonces estaban muy en auge, estos años 2010, haciendo temas de reporting y analítica, sobre todo trabajando para Adidas como cliente. Y allí estuve muy bien, muy bien. Y ya por entonces, porque esto lo hacía mucho en esta empresa y ya incluso mientras hacía la carrera lo hacía, empezaba a colaborar con blogs. Otra de las cosas que me fui dando cuenta con el paso del tiempo es que me gustaba escribir. Yo creo que me di más cuenta en la carrera que en el colegio, aunque después echando la vista atrás sí que me doy cuenta de que cosas que me gustaban en el cole siempre estaban relacionadas con la escritura. Pero como yo no había trabajado nunca como periodista, no sabía si te podías ganar la vida como periodista. Y entonces una de las cosas, ya por entonces estaba colaborando con Weblogs SL, de Shatacas, Genbetas, el blog Salmón y muchos otros. Y al volver de Londres, pues hablé con ellos y le dije, oye, me gustaría probar esto, hacer full time, a ver si me puedo dedicar a esto. Y entonces llegamos a un acuerdo y durante pues 3 años o 2 o 3 años estuve trabajando para ellos full time. O sea, era mi principal fuente de ingresos. Y después pasó otra cosa y es que ahí ya me daba cuenta de que sabía escribir sobre esto y poco a poco, bueno, que se me daba más o menos bien o que no tenía mucho esfuerzo en escribir
Y entonces ahí pasa una cosa, y es que al principio hacíamos piezas, sobre todo artículos sobre tecnología en general. O sea, muchas veces era pues escribir en español sobre lo que pasaba en Estados Unidos, sobre lo que hacía Facebook, Apple, bueno, los grandes. Y poco a poco, estos años 2013 más o menos, poco a poco fui escribiendo cada vez más de startups. Al principio en español y después monté un blog propio que se llamaba nuevobrief.com, donde lo que hacía era escribía en inglés sobre el ecosistema español de startups. Y eso lo hacía un poquito pues para dar un poco visibilidad de lo que estaba pasando en España fuera. O sea, para la gente de fuera e incluso para la gente que estaba en España que no leía en español. Un poco por hacerlo internacional. Y eso duró un par de años, no fui capaz de monetizarlo bien, pero hace 4 años aproximadamente, además ahora, me escribió Iñaki Arrola, que ya lo conocía. Bueno, yo creo que una de las cosas buenas que haces como periodista es que te montas una red de contactos bastante interesante, y entonces me escribió un día, además me acuerdo perfectamente, me escribió Iñaki y me dijo, oye, tenemos una posición abierta en Cafán. Yo nunca yo conocía que estaban levantando el fondo, pero nunca se me había pasado por la cabeza. Y entonces me escribieron y me dijo, oye, tenemos esta oportunidad, no buscamos un perfil tradicional de fondos de inversión, que muchas veces pues es, yo qué sé, gente de las Big Four o de consultoría o banca de inversión, este tipo de cosas. ¿Te apetece unirte? Y era un momento que yo ya veía que Novobrief no tiraba mucho, de hecho lo había dejado medio aparcado, y dije, oye, pues me meto, vamos a probar esto. Y desde entonces hasta ahora, Cafán es un fondo de inversión, y entonces yo un poco... de capital riesgo, venture capital, como se le quiera llamar. Yo un poco acabé haciendo periodismo por accidente, porque nunca se me pasó por la cabeza estudiar periodismo, y después he acabado aquí también en fondo de inversión como accidente. Y ya llevo 4 años y muy, muy, muy bien, la verdad. Y cuéntanos, para los que no conocen lo que es un fondo de inversión o concretamente lo que es Cafán, cuéntanos un poco qué es y qué tipo de invertidas tiene, por ejemplo. Sí, es un fondo de capital riesgo de 50 millones, es el fondo 1, que se lanza en julio de 2016, y hacemos inversiones de 200.000 a 2 millones de euros en primeras inversiones. Después podemos hacer follow-on, o sea, rondas de seguimiento para incrementar los porcentajes o según las empresas crecen. Entonces, invertimos en ese rango, sobre todo en startups españolas, aunque también podemos hacer algunas inversiones fuera de España, aunque obviamente la mayoría son de aquí porque es donde tenemos nuestra red de contactos. Y eso, y la mayoría de nuestros recursos. Somos agnósticos en cuanto a modelo de negocio, invertimos tanto en empresas B2B como B2C, y somos también bastante agnósticos en cuanto a sectores. No creemos, bueno, esto ya es más algo personal, no creo que teniendo en cuenta el tamaño del mercado español puedas montar un fondo, no sé, de 50 millones o 30 millones diciendo, oye, pues voy a invertir solo en B2C o en SaaS, porque el mercado no es muy grande. Y entonces eso, somos agnósticos modelo de negocio, agnósticos de sectores. Hemos invertido en 28 compañías, algunas de ellas pues a la gente que nos escucha les sonarán, unas Graphex, otra es Factorial, en productos B2C también como Going, Coverfy, pero bueno, tenemos ahí una amalgama de cosas muy raras, algunas muy tecnológicas, otras menos tecnológicas, y en esas estamos. El portfolio más o menos construido, aunque podemos seguir invirtiendo, 28 compañías. Y ya levantando el fondo 2, que si toco madera, pues a ver si en las próximas semanas o meses ya tenemos operativo y seguimos invirtiendo. Sí, supongo que todo este contexto está afectando un poco a eso. Oye, por curiosidad, ¿cómo le afecta a vuestro trabajo y cómo trabaja un fondo y la gente, el equipo que está dentro, el cerrar operaciones, el deal flow diario que haces tú con los equipos y demás, el estar ahora mismo en remoto, ¿os ha afectado o es a lo que estabais ya acostumbrados? No, o sea, no somos una empresa muy remota. Bueno, no solemos trabajar 100% en remoto, aunque sí que muchas veces, pues algunos pues nos quedamos en casa. Yo, de hecho, por ejemplo, para hacer determinadas cosas que necesito concentrarme, prefiero quedarme en casa, porque en la oficina siempre hay distracciones. Pero no nos ha afectado mucho el estar en remoto, la verdad. De hecho, yo creo que todo el equipo está un poco sorprendido, y yo creo que le va a pasar a muchas empresas de que en remoto funcionamos igual que sin estar en remoto. Sí que se pierden algunas cosas del día a día de estar en la oficina, algunos lo echarán más de menos, otros más, otros menos, pero no seguimos operando igual, la verdad. Qué bien, qué bueno. Qué bueno. Tenemos una pregunta aquí que está pasando con mucha de la gente con la que estamos hablando ahora, que es un poco el miedo que está habiendo a ciertas situaciones. ¿Cómo gestionáis ahora mismo ese miedo a los procesos, ese miedo a cerrar operaciones y demás dentro de un fondo de inversión de riesgo? O por ser un fondo de inversión de riesgo, es algo que ya está asumido
dentro de la propia cultura de la empresa. No, a ver, yo creo que esto nos ha pillado a todos un poco, bueno, supongo que como a la mayoría, un poco de imprevisto. De hecho, a nosotros nos pasa una cosa, con 28 compañías, pues al final tenemos muchas situaciones diferentes en el portfolio. Tenemos compañías que esto lo ha pillado en medio de rondas de financiación, tenemos compañías que esto lo ha pillado en medio de procesos de money, o sea, de venta de las compañías, tenemos algunas que nos hemos encontrado en procesos nosotros de invertir, o sea, un poquito de todo. Y las consecuencias de todo, pues también son un poco de todo. O sea, hay compañías que lo están pasando mal y que al final yo creo que lo que va a pasar un poquito, pues estas situaciones, las compañías que estaban mal y que tenían poca encaja, pues al final esto pues, probablemente acelera los procesos de cierre y esas cosas, que es una pena. Y después tenemos compañías que, aun estándolo pasando mal, pues tenían caja suficiente como para navegar los próximos años, o los próximos meses, perdón, años, no. Pero es fastidiado un poco porque, de hecho, yo lo pensaba mucho este fin de semana. Al final, cuando ves que la gente lo pasa mal, pues yo creo que si tienes un poco de empatía también lo pasas mal tú. Y Claro. yo lo pensaba, si yo tengo estrés, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que estas 2 semanas son una locura. Si yo tengo estrés y estoy preocupado, no me quiero imaginar cómo están ellos, o sea, los fundadores de las compañías, de estresados y de preocupados. Y entonces, pues se pasa mal. Pues sí, la realidad es esa. El resumen es que se pasa mal y sobre todo se pasa mal porque tampoco sabes cuándo va a acabar esto. Entonces, yo me acuerdo La que... incertidumbre, ¿no? Además. ¿Eh? La incertidumbre es lo que te deja un poco así, ¿no? Siempre. Sí, pero la incertidumbre a todos los niveles. Yo me acuerdo cuando estábamos en Madrid, porque ahora mismo estamos en Galicia, que ya nos pilló esto aquí, pero veíamos esto venir y yo le decía a mi novia, bueno, no, nos llevamos poca ropa que seguro que en 10 días volvemos a estar por aquí. Y yo creo que hasta junio no vamos a volver a este ritmo, hasta finales de hasta mayo. Y después la incertidumbre afecta a todo, o sea, afecta... Pues hay algunas compañías de travel, obviamente, que son las más afectadas, pero un poquito afecta a todas. Sí que es verdad que después hay algún otro tipo de compañías, es que estas cosas, pues estos momentos les pueden beneficiar de alguna forma, a nivel económico. Además, yo entiendo que esto, claro, no le afecta igual a una exótica que a un Going o a un Graphics, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Dentro de vuestro portfolio, ¿no? Entonces, la situación es distinta y es complicada y incluso, bueno, pues... Sí, lo que sí que está... ¿Qué tipo de...? Dime, Isma. Perdona, Jaime. No, iba a decir que al final No, lo que vemos es, afecta un poquito a todas, obviamente pues algunas como travel o todo el tema relacionado con restauración, hospitality, pues le afecta mucho, pero después incluso a las SaaS, y nosotros tenemos mucha empresa SaaS B2B que vende a otras empresas, sobre todo a empresas grandes, también les afecta en el sentido de que se paran mucho las reuniones. Estás en proceso de venta, pues... Y es normal, un poco por incertidumbre dices, oye, pues la reunión que íbamos a tener el 3 de abril, pues la aplazamos a ver qué pasa para el 23 de abril. Y entonces ahí, pues claro, te trastoca un poco los planes. Pero bueno, lo que hemos hecho en estos casos es estar bastante en contacto con las empresas y sobre todo, pues la primera semana, que fue hace ya 2 semanas, pues trabajar con ellos plan A, plan A ya era el que había, pero plan B y plan C. Y intentar, sobre todo las empresas que tienen caja, ver cómo pueden navegar estos meses. Y lo malo es lo que decías tú, Máximo, que no se sabe cuántos meses van a ser. No, nadie lo sabe. Justo te iba a preguntar por eso, Jaime, ¿qué tipo de relación tenéis en el fondo con las participadas y cómo estáis tratando de ayudarles y más adelante? A ver, yo creo que la relación que en los fondos se tiene con las participadas depende de 2 cosas. Depende de la personalidad de la persona del fondo que gestiona las compañías y de la personalidad del fundador. O sea, nosotros tenemos fundadores que son más independientes en el sentido de que, oye, tú inviertes en ellos, pues una vez al mes te mandan el reporting y ya está. Y hablas porque igual no les apetece y ya no hablas mucho más con ellos. Y después tenemos otras compañías, y a mí me suele pasar, yo creo que también depende un poquito de la empatía, bueno, no es empatía, de la personalidad de cada uno, y hay muchos fundadores en los que yo he invertido y que gestiono yo, pues con los que hablo todas las semanas. No tanto para preguntar, oye, ¿qué tal te va la facturación? Sino, pues a veces para preguntar qué tal estás, o si te puedo ayudar en algo, te preocupa algo, ese tipo de cosas, un tema más personal. Pero al final depende mucho de cada fundador y yo creo que más de cada fundador que de cada inversor. Y ni uno está mejor que el otro, o sea, ni uno es mejor ni peor que el otro. Y en esas estamos. Y ahora ayudar, pues depende mucho de cada compañía, la verdad. Las que lo están pasando mal, pues ver si se puede hacer algo, y en algunos casos, pues igual no se puede hacer algo. Y las que están pasando, o sea, las que no lo están pasando pues mal, pues ya van solas. Yo creo que lo que te das cuenta ahora viendo estos momentos, y ya antes te das cuenta, o sea, cuando las empresas van mal o no van bien, por no decir que van mal, pues es cuando más
curro te dan, más, básicamente. Claro. Mira, tenemos una pregunta aquí que nos hace Miriam, que dices que escribías mucho sobre lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Crees que en España se valora más lo que hacen en otros países? A nivel de tecnología, entiendo que se refiere. A ver, esta pregunta es recurrente. No lo sé. O sea, al final es normal que lo que hace Apple, Microsoft o Google tenga mucho más impacto que lo que puedan hacer tecnológicas españolas. Y al final yo creo que muchas veces nos olvidamos de esto, pero aquí somos, o sea, en la ecosistema de compañías tecnológicas españoles somos 4 gatos. Yo si bajo aquí a la calle en Santiago y empiezo a hablar de algunas cosas, pues nadie, o sea, el 1% de la población sabe lo que digo, menos. Y entonces el impacto que tienen algunas empresas aquí pues sigue siendo muy pequeñito. O sea, y sobre todo en B2B hay mucha cosa desconocida, pero que tiene mucho valor. Y después sí que pues el impacto que ha podido tener Wallapop, por ejemplo, como marca o Twenty, pues no hay muchos casos así en España. Entonces yo creo que por eso se conocen poco. Y después, yo sí que creo que en España, según vaya habiendo más casos de éxito de empresas, pues eso, como Wallapop, como Twenty o otras más recientes, Cabify, bueno, más allá de las polémicas que hay alrededor de Cabify, Globo y demás, pues más gente se empezará a conocer este sector y habrá más voces hablando de él. De hecho, hay una cosa curiosa, yo hace unos años hablando con Sergio Álvarez Leiva de Carto, uno de los fundadores de Carto, hablábamos de reclutar gente de las universidades y Sergio me decía que una de las cosas que les costaba muchas veces es coger a gente de la universidad, hablando de 3 o 4 años, y yo le preguntaba que por qué y me decía que ellos una de las razones por las que él creía que eso pasaba era porque al final los chavales de 22 años que están acabando la carrera pues conocen más, los chavales y los padres, conocen más, yo qué sé, Deloitte o lo que sea, que yo que sé, que TravelPerk o que Typeform, y empujan, quieras que no, pues empujan a los chavales más hacia esas cosas. Y según vaya habiendo más éxitos, pues yo creo que esa cosa va a ir cambiando. Yo creo que va cambiando, pero cambiarán más todavía, yo creo. Sí, tiene sentido cuando se vaya haciendo el ecosistema un poquito más maduro. Oye, ¿crees que es ahora esto que se dice siempre, que en tiempos de crisis se agudiza más el ingenio? Y empiezan a salir soluciones un poquito más interesantes que en otros momentos. ¿Crees que esto va a empezar a pasar con todo lo que estamos viviendo? Yo creo que sí, de hecho lo estábamos hablando internamente. Yo, o sea, no sé si es tanto que te agudiza el ingenio, sino que si estás apretado, pues no te queda más opción que buscarte muy bien las habichuelas y gastar poco. Claro. Entonces, yo creo que sí. De hecho, lo hablábamos con muchas compañías nuestras, volviendo al ejemplo de las SaaS B2B, que nos decían, joder, se nos están parando los procesos de venta y demás. Y una de las cosas que decimos es, oye, pues el roadmap de producto que tenías, pues en vez de dejarlo para el segundo trimestre, pues vete adelantando cosas y vete centrándote en las cosas que puedas hacer. Y en otras situaciones donde está todo parado en un sector en concreto, pues lo que decimos, oye, prueba cosas estos meses que no tienes muchas otras cosas que hacer, arregla cosas y prueba otras cosas porque nunca sabes lo que te puede salir de un side project o algo por el estilo. Pero sí, yo creo que más que agudizar el ingenio, lo de estar pelado te fuerza a intentar estar menos pelado y es lo que hay. Sí. Sino una vez salvado el primer momento de destabilizar el barco en la tempestad, toca aprovechar ese tiempo extra que queda cuando se te caen de la agenda todas las reuniones o te caen de la agenda un millón de historias, puedes aprovechar para ver cómo puedes capear el temporal de la mejor manera y sobre todo lo antes posible, ¿no? Que yo creo que aquí el peligro en la mayoría de las empresas del sector digital, al menos hablando por lo que conocemos, tiene más que ver con cuánto va a durar esto que con la situación en sí, que bueno, más o menos podemos... Sí, el tema de la incertidumbre esto es jodido, ¿eh? Porque, o sea, ya no todo solo en el digital, sino, yo qué sé, te paras a pensar que no sabes cuánto va a durar y no sabes hasta qué punto va a afectar, porque ahora estamos todos en casa y estamos todos un poco como una burbuja, pero yo los amigos que tengo que trabajan en sectores tradicionales y más en sectores pyme, pues yo hablo con ellos, claro, y te quedas así un poco diciendo, joder, pues esta gente... no sabe si va a seguir, los que son los jefes de la pyme no saben si van a poder seguir adelante, los empleados, incluso en el sector digital hay muchos pues con miedo de decir, oye, pues mi empresa igual se ve más o menos afectada, me voy a ir a la calle, me van a hacer un ERTE, no puedo seguir trabajando, todas esas cosas. Es jodido, ¿eh? Porque claro, en otras crisis no afectaba tanto, pero ahora con todo tan parado y sobre todo sin saber cuándo va a abrir esto. De hecho, nosotros tenemos algunas empresas que venden a pymes y, claro, en esa posición, joder, es jodida. Sobre todo cuando no sabes cuántas pymes te van a quedar después o qué nivel de gasto van a tener o cuánto apetito van a tener por probar cosas nuevas, tal.
Es complicado, es complicado. Pues, mira, tenemos otra pregunta de Pepe Vilanova que dice, hola Jaime, ¿qué concepto crees que tienen los fondos extranjeros del ecosistema español actualmente? ¿Cómo crees que cambiará a medida que vayan dándose casos de éxito como los que comentabas, de Cabify, Globo, etcétera? Sí, a ver, yo creo, justo esta mañana lo hablaba con un inversor de Atómico, que es un fondo muy gordo de Reino Unido que ha invertido en España, tiene varias, entre ellas Ontra, que vosotros conocéis muy bien. Sí. Y él me preguntaba, oye, ¿veis muchos fondos extranjeros activos en España? Y el otro día, y lo comentábamos incluso el otro día internamente, o sea, nosotros incluso como fondo que invierte muy al principio en España, pues alguna operación pues la hemos perdido frente a fondos extranjeros. O sea que no, tradicionalmente en España si quieres levantar una ronda de más de 5 millones pues no la levantas en España porque apenas hay fondos y entonces te tienes que ir fuera y entonces todas las rondas que son más de 5, 6, 7, no sé cuál es la cifra, pues son extranjeros, pero lo que estamos cada vez viendo más es más fondos extranjeros, aunque sean grandes, invirtiendo cada vez más al principio en España. Que eso, claro, o sea, para los fundadores es buenísimo, para nosotros también porque te pone las pilas, pero es la realidad. Y Target Global, que es un fondo muy gordo de Europa, pues tiene oficina en Barcelona. Y después Creandum, que es otro fondo bastante grande que ha invertido en Factorial, donde somos nosotros también inversores, pues están una vez al mes en Madrid y en Barcelona. Y al final estas cosas lo que suele provocar es que una vez que haces una inversión, pues aunque solo sea por ir a los consejos de administración y conocer gente y demás cada trimestre o cada mes, pues vas ampliando red de contactos y ahora mismo en España interés de inversores extranjeros hay muchísimo desde nuestro punto de vista, pero muchísimo. ¿Y al revés, fondos españoles que se estén moviendo en el extranjero? Yo eso creo que hay menos. O sea, de hecho, yo creo que de los fondos españoles que hay ahora mismo que invierten fuera de España, yo juraría que solo que lo hagan de forma regular. O sea, Nauta, porque también tiene oficinas en Nauta Capital de Barcelona, que tiene oficinas en Múnich y en Londres. Samaipata, que tiene oficinas en Francia y en Londres. Bueno, nosotros tenemos alguna inversión fuera de España, aunque la mayoría están aquí, pero la mayoría no, la mayoría se limita a España, yo creo. Yo creo que es un tema también de recursos muchas veces y de red de contactos. De hecho, nosotros invertimos también a veces fuera de España, pero o sea, no somos proactivos a la hora de decir, oye, vámonos a Londres a buscar compañías, porque con la cantidad de dinero que hay en esos sitios, pues no tiene mucho sentido para nosotros. Y de hecho pasa al revés también, que si nos llega por casualidad una empresa de Londres o de Berlín o de París, pues una de las cosas que siempre nos choca un poco es siempre pensamos, joder, ¿por qué nos está llegando a nosotros esto con la cantidad de dinero que hay en París? O sea, ¿cuánta gente ha dicho que no a esto y por qué tenemos que decir nosotros que sí? Claro. Pero sí, inversores fuera o sea, españoles fuera, no hay tantos. Y en tu opinión, ¿qué tendría que hacer una startup ahora mismo para ser aún más atractiva para un fondo como, por ejemplo, el vuestro? ¿En estos tiempos o en qué? En estos tiempos. En general. A ver, yo no creo... Yo quitaría un poco, desmitificaría eso de a modo, ¿qué puedo hacer para ser atractivo para un inversor y tal? Al final lo que tienes que hacer es crear, o sea, una empresa y no crearla pensando que la creas para los inversores ni con el hecho de crear, de levantar financiación. O sea, tú creas una empresa, yo creo que es mucho más sano crear una empresa, a no ser que seas muy ambicioso y tengas una idea muy clara, pero que crees una empresa pensando un poco más en el autoempleo o la consultoría o el producto que sobrevive solo modo bootstrap sin financiación, que pensando en la empresa desde el primer momento para inversores. Y si tú creas una empresa de esas primeras, modo bootstrap, o sea, bootstrap que no levanta financiación y te empiezan a ir las cosas bien, los inversores van a ir a tu puerta en vez de tú ir a la de los otros. Y si de todas formas eres una de esas personas que crees que tienes algo muy grande entre manos por cualquier cosa y quieres ir a por financiación, pues yo creo que sí. Hoy en día los proyectos buenos y con equipos buenos en España son, iba a decir, fácilmente financiables, no sé si fácilmente, pero hay más dinero buscando empresas que empresas buscando dinero, yo creo. Esa era la siguiente pregunta. Y al revés, ¿qué tienen que hacer los fondos para ser más atractivos hacia las startups? Ahora que parece que, bueno, como hablábamos también en el podcast que entrevistamos a Elena Torras, que nos comentaba que el dinero se había convertido un poco en una commodity. Y entonces los fondos tienen que volverse un poquito más atractivos, ¿no? ¿Qué crees que tienen que hacer los fondos para ser más atractivos para los proyectos?
O sea, yo creo que varias cosas. Uno, aceptar el momento en el que estamos, en el sentido de hace 5 años, pues había pocos inversores, también había menos compañías, pero había menos inversores de los que hay ahora y todos los inversores eran capaces de escoger en los equipos o las empresas en las que querían invertir. Y eso supone también que los inversores eran capaces de dictar los términos de las inversiones, que a veces eran mejores o peores. Esa situación ha cambiado mucho, pues, en parte porque hay mucho dinero, hay muchas más empresas. Pero hay muchos más fondos también y entonces al final nosotros competimos entre nosotros por las mejores oportunidades. Y volviendo a lo que decía antes, nosotros, bueno, lo hemos vivido en nuestras carnes, si equipos buenos y también después está otra discusión de que son buenos, pero equipos buenos con algo de tracción o con productos interesantes, pues tienen más posibilidades de escoger ellos los inversores que quieren que al revés. Entonces eso es así. ¿Y cuál era la pregunta, Máximo, exactamente? No, era justamente eso, ¿no? Que tenían que hacer los fondos para ser un poco más atractivos, Sí, justo. para ganarse el cariño de las marcas. Sí, entonces eso, otras dos cosas. Términos, o sea, los términos de las inversiones que muchas veces han sido bastante leoninos y creemos que pueden ser bastante más accesibles o founder friendly, como se dice por ahí. Y después hay otras dos cosas que yo creo que podemos hacer. Una es ser más transparentes. O sea, yo me doy cuenta ahora trabajando, antes habiendo trabajado como periodista, que este es un sector muy opaco. Cada vez se comparte más, pero sigue habiendo una asimetría de información bastante importante entre compañías e inversores. En el sentido de que nosotros sabemos mucho de las compañías, pero hay muchos fundadores y demás que no conocen tanto de cómo funciona este mundo. De hecho, una de las cosas, yo creo que Karina, que venía de hacer una comunicación diferente y un marketing diferente en ING. Bueno, Karina es uno de mis jefes, uno de mis compañeros. Y Arrola, pues tenían claro esto y por eso fue una de las razones por las que me invitaron a entrar. Y hacemos mucha comunicación, yo creo que somos bastante transparentes, compartimos muchas cosas. Y después la otra cosa que podemos hacer para ser más atractivos para las startups es ponernos las pilas, la verdad, no ser más proactivos. Yo creo, lo hablamos muchas veces internamente, yo creo que la época de sentarte en la oficina, esperar a que te llegue el email y que te entre el deal flow por el email se ha acabado y lo único que nos queda, sobre todo viendo el tema de la competencia que hablábamos de otros fondos de Europa Adelante, es salir por ahí a buscar a las compañías. Yo de hecho siempre digo esto y es verdad, pero yo antes, tal y como me tomaba el periodismo, era un poco como podía... O sea, mi objetivo era llegar a las compañías antes que otros periodistas para escribir antes que ellas sobre ellas. Y hoy en día el trabajo en esa parte es muy similar en el sentido de que nosotros intentamos llegar a las compañías antes que el resto para invertir antes que el resto. Y eso no te queda más remedio que ser proactivo. De hecho, nosotros estamos viendo que de vez en cuando te pierdes alguna oportunidad y esa oportunidad nunca te ha llegado. O sea, que tenías que haber movido tú para encontrarla a tiempo. ¿Y cuáles dirías que son los rasgos diferenciales de Cafán respecto a otros fondos? Ya cuando... Joder, qué pregunta más complicada. Hombre, cuando estoy poniendo el pitch en bandeja. Sí, sí. A ver, yo creo que somos... Cada vez está pasando más y fuera de España pasa también bastante, pero en España yo creo que somos un fondo muy, muy transparente. O sea, que explicamos mucho cómo trabajamos, nuestro term sheet, que es el primer documento de inversión que se suele intercambiar entre fundadores e inversores, está colgado en nuestra web para que la gente lo pueda leer. O sea, que yo creo que en ese sentido somos bastante transparentes. Otra cosa, y el term sheet se puede leer, o sea, hay otros inversores que meten temas de cláusulas antidilución y cosas así, que evita que te diluyas si la empresa va regular. Nosotros no tenemos esas cosas. Y otra de las cosas que tenemos en los términos, que hay a veces que a la gente le choca mucho, es un tema de, bueno, aquí vamos a entrar en tecnicismos, pero es un tema de la liquidación preferente, que básicamente es un derecho que dan los inversores de cobrar antes cuando hay una venta baja. Y nosotros, antes de cobrar nosotros, lo que hacemos es tenemos una cláusula que le llamamos el colchón, que básicamente es que le damos una cantidad concreta a los fundadores antes de que nosotros cobremos ese dinero. Entonces, yo creo que es probablemente una cuestión de términos y de transparencia. Y después, sí, también otra. O sea, tenemos un equipo somos muy diferentes entre nosotros, pero yo creo que somos bastante complementarios. En el sentido de que, pues Iñaki viene de haber montado coches.com y de venderla hace poquito al Santander y antes montó Vitamina K y también como Business Angel tiene mucha trayectoria. Karina pues viene de dirigir ING Direct en Francia y en España durante bastantes años, o sea que sabe lo que es mover un bicho de cientos de empleados. Pablo Ventura pues era anteriormente el director de inversiones de JME o de la Fundación Entre Canales, o sea que ya tiene mucha experiencia en Venture.
Ignacio Larrue, que es otro de mis compañeros, es profesor de temas de Machine Learning, Big Data y demás en el Instituto de Empresa, o sea que es una persona muy técnica y muy de código y de software. Yo vengo del mundo del periodismo y tenemos algún abogado en la empresa, o sea, somos muy, muy, muy diferentes. Tenemos una chica que es una Data Scientist. Somos muy diferentes entre nosotros, de hecho yo creo que no hay ninguno de nosotros somos parecidos entre sí, pero yo creo que somos bastante complementarios y trabajamos bastante bien. Mira, nos hacen otra pregunta bastante interesante, nos hace Iván. Dice, en mi círculo siempre se habla de emprender y surgen miles de ideas. Incluso llegamos a hacer research iniciales y comenzamos a diseñar, desarrollar estos proyectos, pero siempre acabamos dejándolo de lado por tiempo. Desde un punto de vista como el de un fondo, ¿os habéis encontrado con algún caso similar en el que llegan emprendedores con ganas pero poco tiempo de dedicación? ¿Siempre el siguiente paso es dejar el trabajo para centrarse en emprender? Esa dedicación la exigen los fondos, ¿no? Sí, a ver, nosotros sí que, bueno, hay algunas excepciones, pero sí que, o sea, es muy complicado que invirtamos en una compañía si los fundadores no están full time metidos en la compañía. Pero es un tema de, o sea, es un tema de foco, no es un tema de que no permitamos que haya side projects o cosas así. De hecho, muchas veces lo tenemos entre los fundadores o tenemos fundadores que son CEOs de las compañías, pero que de vez en cuando pues dan clases en la universidad y demás. O sea, no estamos en contra de eso. Pero sí que creemos que para sacar una empresa de estas adelante, bueno, esta empresa hay muchas. O sea, es muy complicado hacerlo part-time. Lo hace Jack Dorsey sacando Twitter y Square adelante, pero probablemente si quisiese sacar Twitter y Square desde el momento cero no sería capaz. Y entonces sí que es un requisito. No es un requisito formal, pero sí que suele ser así, que la gente esté full time, a los fundadores. Por otro lado, ¿qué importancia tiene el capital público? Porque siempre se habla del capital privado, pero ¿qué importancia crees que tiene el capital público y los fondos públicos dentro del ecosistema de startup? Yo creo que para mí se habla un poquísimo de esto y es muy importante. ¿Y tú crees que habrá que reforzar iniciativas tipo ENISA y otras para salir un poco de esta situación que tenemos ahora? Sí, a ver, yo creo que el capital riesgo y en parte el ecosistema tecnológico europeo no funcionaría si no hubiese capital público. Hay por ahí una estadística que dice que el Fondo Europeo de Inversiones, que depende del Banco Central Europeo, creo, pues es el inversor principal en la gran mayoría de fondos de Europa. O no sé si es como todo, el 40% de todo el capital que hay en Europa en fondos de inversión es del fondo del FEI. Que es dinero del FEI, que es dinero público, que es dinero nuestro, bueno, es dinero público-privado, creo, pero es dinero nuestro y de todos. Y entonces, o sea, eso te da una visión de que al final, pues sin esto, bueno, probablemente funcionaría, pero no funcionaría tan bien, no tendría el tamaño que tiene hoy en día. En España pasa lo mismo con el ICO y demás. Y yo creo que cosas como ENISA, joder, pues al final son muy importantes y está genial que exista. Probablemente si una de las cosas que se le podría pedir a ENISA es o sea, como ciudadano y como persona que paga sus impuestos y que en parte pues ENISA utiliza dinero público, es tener un poco más de transparencia de qué tal funcionan esos préstamos de ENISA. Sobre todo sabiendo que probablemente la morosidad sea muy alta y los impagos, pero por lo menos por tener un poco más de transparencia ahí. Pero más allá de ello, pues oye, lo de ENISA está muy bien, CDTI hace muchas cosas, hay muchas iniciativas públicas y que yo creo que son las correctas en el sentido de no meterse a montar, que hace unos años estaba muy de moda del sector público, meterse a montar aceleradoras y cosas de estas, o incubadoras, o como le llamas, viveros de empresas y tal, y invertir en proyectos al principio, muchas veces acompañado de un fondo, o cuando ha invertido un fondo, un business angel y demás, para minimizar un poco el riesgo y que no sean ellos los que hacen la selección, pero el papel del sector público, tanto en España como en Europa, es enorme, es enorme. Cuéntanos ahora un poquito más sobre lo que antes era Novobrief y ahora es Dealflow, anda. Dinos cómo va el cambio y cómo estás viviendo un poco a nivel interno toda la situación dentro de la newsletter. Sí, a ver, para la gente que no lo conozca, yo como decía antes monté novobrief.com, que era un blog en inglés sobre startups españolas, y cuando entré en Cafán me di cuenta de que pues no podía, el mismo tipo de artículos que escribía hasta entonces no los podía seguir escribiendo, porque era un conflicto de interés muy grande y tenía acceso a información que no podía. De hecho, yo me acuerdo la primera reunión que tuve en Cafán con una empresa, además fue en Google Campus, fui allí, me senté y me dijeron, oye, pero tú vienes aquí como periodista o como inversor. Y entonces ya era como, mira, estas cosas no las puedo hacer. Y entonces yo dejé aparcado el blog y dije, pues oye, si no puedo hacer actualidad, voy a intentar hacer más artículos de análisis y demás.
Pero lo que me di cuenta es que a mí lo que me gustaba era el día a día y no el análisis, la opinión y demás. Y entonces lo dejé aparcado y poco a poco lo que sí que había empezado a hacer por entonces era a recopilar noticias sobre startups, sobre el ecosistema español de startups y a publicarlas en una newsletter. Entonces, tanto noticias que yo publicaba como de terceros, porque yo me daba cuenta que pasaba una cosa y de hecho en España sigue pasando. Yo creo que no existe una publicación crítica, analítica o seria, por decirlo de alguna forma, que reúna, que tú digas, oye, pues si quiero saber lo que está pasando en España, voy a, yo qué sé, a una web en concreto a enterarme de todas las noticias y sigue sin haberlo. Y entonces ahí dándole vueltas dije, oye, pues voy a empezar yo a hacer este resumen, recopilo noticias mías, recopilo noticias de terceros, que muchas veces se llama curación de contenidos, y les doy un poco de forma, las ordeno y lo empiezo a compartir. Y la newsletter, que siempre ha sido semanal, empezó así un poco a poco, y con el paso del tiempo, pues hoy en día hay 6.400 suscriptores, algo así, con unas tasas de apertura bastante interesantes. Y hace unos meses ya llevaba tiempo dándole vueltas a algún cambio de diseño, al rebranding, porque lo que es novobrief.com lo vendí hace un par de años. Y ahí es cuando dije, oye, pues le voy a cambiar el nombre y hoy en día se llama dealflow.es. Y eso, es una newsletter semanal con un resumen de noticias de todo lo que ha pasado en España, tanto la parte de inversión como de startups, que la lee bastante gente dentro de lo que es este sector. Quiero decir, yo sé el techo que tiene la newsletter, que esto nunca lo van a leer ni mi padre, ni mi madre, ni mucha otra gente. Pero tiene bastante tirón. Y después otra de las cosas buenas son dos. Una, que me lleva muy poco tiempo hacerla, porque son 3 horas a la semana o 2 horas, bueno, más 3 que 2, y que monetiza muy bien. Y que con el paso del tiempo pues ha acabado convirtiendo ahí en una fuente de ahorros que está bastante guay, la verdad. No voy a mentir. Qué bien, qué bien. ¿Cómo está funcionando? La cara. Sí, es que funciona muy guay. Sí, funciona muy guay. Yo a veces me sorprendo, pero funciona guay, la verdad. A ver, que esto lo publiqué, anda por ahí, por el artículo, lo publiqué en Medium. Pues el año pasado, no sé si fueron, al final eran 1.000 euros limpios al mes, algo así. Y este año va un poco mejor que eso. O sea que para 2 o 3 horas a la semana, pues está muy bien, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? No, la verdad que está genial y es difícil monetizar algo así, lo estás consiguiendo y mola mucho y que se siga viendo gente interesada en promocionarse dentro de la newsletter porque, como dices tú, es un nicho, pero es un nicho muy interesante para mucha gente y a veces funciona mucho mejor eso que algo más generalista. ¿Has notado algún cambio en estos días? Lo mencionábamos antes, pero ¿has notado algo, a diferencia o algo? Y sí que la gente estaba mencionando, por ejemplo, que los podcasts se escuchan más, pero o se escuchan menos y la música se escucha menos, pero el vídeo se consume más y hay como un poco ahora de teoría, saber qué está pasando con la manera que tenemos la gente ahora de gestionar y de consumir contenidos. Todo lo que sabíamos salta por los aires. O sea, yo me esperaba que subiesen las métricas de aperturas y demás, pero una semana ha subido y la otra me la ha bajado. Entonces no estoy seguro todavía por dónde va a ir la tendencia. Pero lo que sí que me ha pasado, y que es un poco volviendo antes del tema de las pymes, que un par de patrocinadores que tenía para estas semanas y demás, pues por la situación han tenido que cancelar. O sea, no porque la empresa fuese a cerrar, sino lo que me han dicho es, por ejemplo, sin dar nombres, pues uno de ellos era un coworking y me dice, oye, yo es que no puedo, ¿para qué voy a invertir aquí dinero si yo no sé cuándo voy a abrir y me están cancelando los contratos y demás? Entonces eso sí que lo notas. Pero más allá de eso, después también hay otros sectores que se ven beneficiados por todo esto y que siguen ahí patrocinando y demás. Pero sí que la parte de las métricas de aperturas y demás, por ahora no sé muy bien. Pensé que iban a subir, pero ahora mismo no lo tengo claro. Genial, pues si tenéis alguna pregunta más es el momento para hacerla, porque vamos a ir cerrando y despidiendo un poco a Jaime y dándole las gracias por... Conseguimos dejarlos por debajo de la hora, que siempre es la propuesta, pero se complica. A nosotros también nos cuesta muchísimo, ¿eh? El podcast que hacemos en Cafán, Pues de hecho nunca intentamos dejarlos por debajo de la hora, ya la verdad. Nosotros estamos intentando un poco que no sea tanta turra. Pero bueno, que sepáis que luego lo subiremos también al podcast normal, lo podéis escuchar el audio allí, vamos a ver si también subimos el vídeo a YouTube. Tendréis este contenido siempre a vuestra disposición, tendréis en el mail también por parte de Crowdcast. Y nada, para los que estéis interesados, recordad que tenemos esta iniciativa de Entrena tu Marca abierta para poder ayudar a que las marcas no se paren estos días y puedan mirar hacia adentro y empezar a entrenar un poquito más, aunque sea en casa. Y seguimos en las redes. Un abrazo a todos y muchas gracias, Jaime.
Gracias a vosotros. Y gracias a todo lo que habéis seguido esto en directo. Mil gracias. Nos vemos. Gracias.